911. ¿Dónde está tu emergencia? Me apuñalé y le quité la vida a mis 2 hijos. ¿Te apuñalaste y le quitaste la vida a tus 2 hijos? ¿Y qué te llevó a hacer esto hoy? Mi marido quería divorciarse y quería quedarse con mis hijos. No dejaré que encuentre a mi hijo. Ahora no puedes quitarme a los niños. Estas son las palabras que Brandy Borley le dijo a su marido a las 4 horas del 17 de noviembre de 2016, cuando decidió acabar con la vida de sus hijos. Hoy será una historia de Reddit un poco distinta a los demás videos, pues hablaremos de cómo una señora le arrebató la vida a sus 2 hijos después de que una publicación de Reddit se volviera viral. Su matrimonio se había desmoronado después de su repetida aventura con una vecina y Jason. Su marido incluso había recurrido a Reddit para buscar ayuda después de sentirse atrapado durante tanto tiempo. Cuando pidió el divorcio, Brandy tomó el camino más cruel posible. En lugar de afrontar el hecho de que podría perder a sus hijos en una batalla por la custodia, decidió que era mejor acabar con sus vidas inocentes para que nadie pudiera tenerlos jamás. Después de quitarle la vida a sus hijos e intentar acabar con su propia vida también, llamó al 911 y con una voz tranquila y escalofriante confesó la horrible escena que estaba sucediendo en su casa. Mientras sus hijos yacían sin vida en el suelo del dormitorio y ella estaba herida en la sala hablando con el 911, Jason dormía en el sótano, sin saber que su vida había quedado completamente destruida. Esta es la historia de Brandy Borley y como un grito de ayuda en Reddit se convirtió en una tragedia el viernes 28 de octubre de 2016. Un usuario llamado Jasoninel inició sesión en Reddit y escribió una nueva publicación en el subreddit de consejos sobre relaciones. Descubrí a mi esposa engañándome hace más de 1 año. Me quedé con ella por el bien de nuestros hijos, pero desde entonces no he podido quitármelo de la cabeza. En una publicación larga y detallada, Jason y Al describieron cómo más de 1 año antes, descubrió que su esposa y madre de sus hijos estaba teniendo una aventura con su vecino. Sin embargo, después de confrontarla al respecto, la aventura pareció continuar y el usuario describe cómo no puede dejar de pensar en qué es lo que hace que la hace tan infeliz. Jason en el infierno, como descubriríamos más tarde, era Jason Borley. Jason nació en 1986, por lo que cumplió 30 años en 2016, y desde 2009 estaba casado con Brandy. Jason y Brandy tuvieron 2 hijos juntos, Tyler, nacido en 2009, y Charlie, nacido en 2013. La familia vivía en Darlington, Indiana, y eran tan felices como cualquier familia podría serlo, o al menos eso parecía desde fuera. En casa, sin embargo, las cosas empezaron a ponerse tensas desde 2015, cuando Jason descubrió que Brandy estaba teniendo una aventura. Jason trabajaba como ingeniero de software y en 2015 emprendió un nuevo proyecto y sus responsabilidades aumentaron a medida que aumentaba su carga de trabajo y dedicaba más de 60 horas a la semana, notó el trabajo. Este estrés estaba afectando su relación con su familia. Fue en mayo de 2015 que noté que ella había agregado una contraseña a su teléfono. Cuando la confronté, me dijo que era porque estaba planeando que mi padre estuviera presente y no quería que arruinara la sorpresa. Aproximadamente 1 semana después, vino a verme y me dijo que se sentía culpable por ocultarme un gran secreto y que iba a pedirle a nuestro vecino, un contratista, que me construyera una oficina en casa como regalo. Sin embargo, por muy agradable que pareciera la sorpresa, el comportamiento de Brandy se estaba volviendo cada vez más sospechoso. De repente guardó su teléfono. Si él entraba en la habitación, ella siempre estaba enviando mensajes de texto y sonreía ante sus mensajes. Pero cuando le preguntaron a quién le estaba enviando mensajes de texto, siempre dijo que a nadie. Jason estaba cada vez más ansioso al pensar que algo no estaba bien y decidió invadir la privacidad de Brandy y revisar su teléfono cuando ella fue a la ducha antes de que estuviera bloqueado para descubrir qué estaba pasando realmente. Y fue entonces cuando descubrió que la persona a la que le estaba enviando mensajes de texto era en realidad su vecino, el contratista. Sin embargo, los mensajes no se referían a la oficina en casa que planeaba construir para Jason. En su publicación de Reddit, Jason dice que no quería pensar que su esposa alguna vez lo lastimaría y como no había más mensajes en su teléfono, trató de ignorarlo como una broma pervertida. Sin embargo, más tarde descubriría que la razón por la que no había más mensajes era porque Brandy borraba automáticamente sus mensajes cada pocos días. A medida que pasaba el tiempo, el vecino pasaba cada vez más tiempo en la casa de la pareja, pero su oficina no parecía avanzar. Fue entonces cuando Jason decidió cruzar la línea de privacidad una vez más y seguir los movimientos de su esposa a través del GPS de su teléfono, solo para descubrir que había ocasiones en las que ella apagaba manualmente su ubicación. Jason necesitaba saber que no estaba simplemente siendo paranoico, por lo que instaló un software antirrobo en su teléfono y le dijo que estaba instalando un antivirus. De esta manera podría encontrar manualmente su teléfono cuando lo necesitara desde su propio dispositivo. También configuró una copia de seguridad de sus mensajes en su computadora. Si bien esto es una gran invasión de la privacidad de cualquier persona, independientemente de que sean cónyuges, Jason obtuvo la prueba que necesitaba. Al día siguiente, mi madre pidió pasar un tiempo con mis 2 hijos,
así que mi esposa los deja con ella y tiene un día para ella sola. Observo la actividad de mi esposa desde el trabajo mientras ella pasa el día tratando de reunirse con un vecino, pero no lo logra porque está ocupado en otro lugar de trabajo. Brandy no solo estaba tratando de reunirse con su vecino, sino que también comenzó a hacer planes para que ella y Jason salieran con el contratista, su novia y su hijo. Parecía que Brandy y la novia del vecino se llevaban bien, así que decidieron ir juntas a un espectáculo. Mientras estaban en el espectáculo, Jason y el vecino se quedaron en casa viendo a los niños jugar juntos. Pero Jason también estaba revisando los mensajes de texto de su esposa a través del software que instaló y vio que ella le estaba enviando mensajes de texto al vecino mientras él estaba sentado frente a él. La naturaleza de los mensajes ahora era claramente sexual, y estaban tratando de concertar una hora y un lugar para encontrarse y tener relaciones sexuales. Luego hicieron algo que rompió el corazón de Jason por completo. Se dicen mutuamente que se aman y lo único que pueden hacer es no saltar del sofá y noquearlo. Pero me contengo y sigo leyendo la conversación que se desarrolla frente a mí. Luego él le dice, ahora eres mi chica, a lo que ella responde, siempre he terminado con él escribiendo, y siempre lo será. Esta no era solo una relación física, estaban hablando de amor. Jason decidió enfrentarlos a todos. Cuando las mujeres regresaron del espectáculo, Brandy negó todo, mientras que la novia del vecino también quedó en shock. Sin embargo, por mucho que Brandy lo negara todo, Jason tenía los mensajes y se los mostró. Al ver que la habían pillado con las manos en la masa, Brandy admitió que estaban enviando mensajes de texto, pero dijo que era la primera vez que llegaban tan lejos. Jason no pudo demostrar si habían tenido relaciones sexuales o no, pero claramente había una intención de encontrarse para eso. Entonces él le dijo que ya había tenido suficiente y que quería terminar el matrimonio. Brandy vio como toda su vida se desmoronaba y, al ver que negar todo no funcionaba, adoptó una actitud más defensiva. Culpó a su marido por trabajar demasiadas horas. Ese estrés se había filtrado en su matrimonio y ella se sentía sola, por lo que recurrió a la vecina en busca de compañía. También le dijo a Jason que si se divorciaban, se aseguraría de que él nunca volviera a ver a sus hijos, lo que demuestra que no era apto para cuidarlos cuando estaba en la escuela secundaria. Jason había intentado una vez quitarse la vida y Brandy amenazó con usar eso para obtener la custodia. Sin embargo, eso fue hace años y Jason no tuvo problemas para cuidar a sus hijos en 2016. Pero Brandy se metió en su cabeza y le asustó la idea de perderlos. Entonces empezó a tener dudas. De todos modos, después de muchas peleas, decidieron una separación temporal para darse tiempo y pensar cuál puede ser su siguiente paso. Jason se quedaría en su casa y Brandy se quedaría con los niños y se quedaría en la casa de su madre. Pero a partir de ahí las cosas solo empeoraron. Brandy aprovechó la oportunidad que tuvo al tener a los niños para ella sola para explicar lo que estaba pasando sin Jason. Les dijo a los niños que papá estaba enojado con ella y que por eso habían tenido que mudarse. Jason fue a la casa de sus suegros para ver a sus hijos, solo para encontrarlos llorando y confundidos en cuanto a por qué su papá ya no quería vivir con ellos. Fue entonces cuando Jason se dio cuenta de que si iniciaba un divorcio, Brandy haría lo que fuera necesario para mantener a los niños de su lado y demostrar que él no era apto como padre. Entonces, para mantener a sus hijos con él, Jason decidió quedarse con Brandy, enterrando el asunto en algún lugar profundo de su mente y tratando de no pensar en ello. Su esposa había ganado y ella lo sabía. No solo le hizo rogarle que se quedara, sino que también le dijo que tenía que disculparse con su vecino, ya que todos se habían hecho amigos y sus hijos jugaban juntos a menudo. Jason hizo lo que le dijeron y se quedó con Brandy por el bien de sus hijos. Pero aunque ella había jurado que todo había terminado, él no podía olvidar el asunto y vivía con el temor constante de hacerla infeliz. Sus temores se hicieron realidad cuando sorprendió a Brandy enviándole fotos al vecino una vez más. Meses después, Brandy volvió a negar todo y dijo que las fotografías eran para él, pero cometió un error al enviarlos. Y una vez más, Jason se tragó sus sentimientos y decidió creerle y dejarlo pasar. Pasaron los meses hasta que, en octubre de 2016, Jason y el infierno en Reddit decidieron compartir su historia y pedir consejo. Todavía lo pienso constantemente. Esto va a sonar estúpido, pero siento que tengo una parte de mi cerebro que no puedo apagar. Eso es siempre pensar. Desde este incidente, lo único en lo que piensa es en ella y él. ¿Y si hice lo correcto? Jason menciona cómo su desempeño laboral se ha visto gravemente afectado por esto. No puede dormir y está más estresado que nunca. Dice que teme que rogarle que se quede con él por los niños haya sido un error. Pero si él pidiera el divorcio después de recuperarla, solo la haría más vengativa y usaría a los niños en su contra. Jason podía sentir que su esposa haría cualquier cosa para evitar que el divorcio fuera real,
y su instinto no estaba lejos de la verdad. Decenas de usuarios quedaron impactados al saber que todavía estaba con Brandy. El consejo general fue buscar un buen abogado y terminar ese matrimonio lo antes posible. De hecho, su probada infidelidad le ayudaría a conservar la custodia de los niños si ella no podía impedir que los viera. Pero lo que a la mayoría de los usuarios les sorprendió fue hasta dónde había llegado Jason por sus hijos. No puedo creer que te hayas quedado con ella. No puedo creer que le hayas suplicado que se quedara. No puedo creer que te hayas disculpado con el vecino. Permanecer casado por el bien de los hijos nunca funciona. Ella es veneno en tu vida. Deshazte de eso. Y una familia disfuncional es peor para los niños que un divorcio. En cuanto a que los niños crean sus mentiras, dígales que no crean nada de lo que ella dice sobre usted o usted dice sobre ella. Si bien todos estos consejos sobre relaciones son de buen corazón, las decisiones que alguien toma en su matrimonio son completamente personales, y cortar los lazos con una relación tóxica, especialmente una en la que hay niños involucrados, no es fácil. Pero Jason había recurrido a Reddit por desesperación, aunque algunos de los comentarios eran duros contra sus decisiones, logró reunir el coraje para continuar con el divorcio. Y el 1 de noviembre, Jason y Hel publicaron una actualización diciéndoles a todos que se reuniría con un abogado la semana siguiente. Estaba sacando a él y a sus hijos de esa relación. Eso fue lo último que Jason y el infierno publicarían en ese hilo. De las noticias de Indiana Líder a Witness News a las 5, donde una madre le dijo a la policía que le quitó la vida a ella misma a sus 2 hijos en la casa de su familia cuando encontraron a los 2 niños pequeños muertos dentro de la casa. También nos enteramos de que su marido solicitó el divorcio ayer mismo. Los detalles sobre por qué no están claros, pero ese divorcio ciertamente podría tener algo que ver con eso. Un día muy emotivo tanto para la policía como para esta pequeña comunidad. El 17 de noviembre de 2016, una trágica historia llega a las noticias en Darlington, Indiana. Una mujer mató a sus 2 hijos después de que su marido le pidiera el divorcio. La mujer, Brandy Borley, había apuñalado a sus hijos e intentó quitarse la vida mientras su marido dormía en el sótano, sin saber lo que estaba pasando. Su marido, Jason Borley, ingeniero informático, le había pedido el divorcio el día anterior. Tan pronto como la historia comenzó a desarrollarse, muchos usuarios de Reddit que habían comentado sobre el hilo de Jason y Hel comenzaron a conectar los puntos. Todo le sonaba demasiado familiar. Los 2 hijos, el divorcio, Jason siendo ingeniero de software, esto no podía ser simplemente una coincidencia. Las especulaciones crecieron hasta que el 21 de noviembre Jason y Hel hicieron un comentario en un subreddit dedicado al popular youtuber Philippe DeFranco. En él, confirmaba que sus 2 hijos, Tyler y Charlie, habían fallecido en una horrible tragedia apenas unos días antes. A su hijo le encantaba ver los videos de Phil y pidió tenerlo en cuenta. Philippe incluso hizo un video dirigiéndose a Jason y mostrando su apoyo en este momento difícil. Esta publicación, escrita por el mismo usuario, confirmó que este era efectivamente el Jason de la noticia sobre una madre que le arrebata la vida a sus hijos. Pero ¿qué pasó exactamente esa noche? Tal como Jason había mencionado en su última publicación sobre su relación, se puso en contacto con un abogado y comenzó el proceso para pedirle el divorcio a su esposa. Después de más de una semana de reuniones, estaba listo. Y el 15 de noviembre, Jason le dijo a Brandy que quería el divorcio y que iba a luchar por los niños. Brandy no lo vio venir. Ella pensó que su marido estaba bajo su control, pero después de años de caminar y de cáscaras de huevo a su alrededor, él se enfrentó a ella. Y después de su aventura en curso, comenzó a darse cuenta de que él tenía muchas posibilidades de obtener la custodia. Brandy no aceptaría eso. Ella no iba a perder a sus hijos por su culpa. Entonces, el 16 de noviembre, tomó una decisión de la que nunca podría retractarse. Esa noche, la familia había asistido junto al recital de baile de Charlie. Cuando llegaron a casa, mientras Jason preparaba la cena para los niños, Brandy le dijo a la familia que pasaría por Walmart para recoger algunos materiales para uno de los proyectos escolares de Tyler. Sin embargo, lo que realmente estaba comprando era un cuchillo de combate que escondió en la habitación de su hijo tan pronto como regresó a casa. Después de la cena, acostaron a los niños en sus habitaciones y, en lugar de dormir en el sofá, Jason había estado durmiendo en el sótano, en un colchón de aire. Brandy ocupaba el dormitorio. La familia Borley se fue a dormir y la casa quedó en silencio. Sin embargo, en algún momento de la noche, Brandy despertó a su hijo. Ella le dijo que iban a tener una fiesta de pijamas en la habitación de Charlie y lo llevó a la habitación de su hermana. Mientras lo tomaba, también agarró el cuchillo que había escondido. Esa noche, Charlie estaba profundamente dormido en su cama y cuando Tyler entró en la habitación, su madre lo apuñaló en el cuello. Mientras hacía eso, Charlie se despertó y le preguntó qué estaba pasando. Como ya estaba oscuro, Brandy le dijo que volviera a dormir. Pero unos momentos después, ella también la apuñaló. Mientras sus 2 hijos morían desangrados en el suelo,
Brandy intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo. Gravemente herida y muy afectada por el Benadryl que supuestamente tomó, llamó a su madre y le contó lo que había hecho. Su madre entró en pánico y le dijo que estaría allí tan pronto como pudiera. Y después de eso, Brandy, inquietantemente impasible, llamó al 911. Condado de Montgomery al 911. ¿Dónde está tu emergencia? ¿Y qué pueblo? Darlington. Oye, ¿qué está pasando ahí? Me apuñalé y maté a mis 2 hijos. ¿Te apuñalaste y le quitaste la vida a tus 2 hijos? Bueno, Vic, ¿cómo te llamas? Brandy Borley. Brandy, ¿dónde están los niños? En la habitación de mi hija. ¿En la habitación de tu hija? En el piso. Bueno. ¿Y qué te llevó a hacer esto hoy? Mi esposo quería divorciarse y cuando elegí a mi hijo, no le dejé tener a mis hijos. Bueno. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? 7.310 y 3.773. ¿Dónde te apuñalaste? En el cuello. ¿Estás armado ahora con el cuchillo todavía? No. Está en la habitación de mis hijos. Bueno. ¿Dónde está tu marido? En algún lugar de abajo. Bueno. ¿Cuál es su condición? No sé. No he hablado con él. ¿Y cuando dices abajo, está en un sótano? Sí. Jason Morley se encontraba a solo unos metros de distancia cuando se producía la tragedia que acabó con su familia. Sin embargo, como estaba en el sótano, ignoraba por completo que sus hijos estaban muriendo en el piso del dormitorio de su hija hasta que escuchó gritos. Su suegra llegó y encontró a los 2 niños y a Brandy cubiertos de sangre. Corrió al lugar y vio a su suegra llorando y gritando que los niños estaban moridos en el sofá. Jason encontró a su esposa, quien lo miró y le dijo: «Ahora no puedes quitarme a los niños». Los servicios de emergencia llegaron a las 4:30 de la mañana, pero no pudieron hacer nada para salvar a Tyler y Charlie. Su madre había acabado con la vida de ambos. Brandy Borley fue llevada al hospital y tratada por sus heridas autoinfligidas, de las que se recuperó rápidamente. Una vez fuera del hospital, fue arrestada y acusada de 2 cargos de homicidio grave. Inicialmente se declaró inocente y planeó afirmar que estaba legalmente loca. Sin embargo, finalmente cambió su declaración de culpabilidad. En marzo de 2018 fue condenada a 120 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos. Durante la audiencia de sentencia, el juez dijo que a veces no hay explicación. La oscuridad está en este mundo y penetra la mente y el corazón. A día de hoy, Brandy permanece encarcelada en la prisión de mujeres de Indiana en Indianápolis. Jason Morley regresó a Reddit en junio de 2018, 3 meses después de la sentencia de su esposa. Pero cambió su nombre de usuario. Jason y el infierno habían sido eliminados, dijo, porque se asustó cuando vio a los medios poniendo sus publicaciones en las noticias. Pero en esta publicación, actualizó a todos sobre cómo se sentía. Su vida había sido una lucha constante desde que perdió a sus hijos, recurriendo al alcohol e incluso contemplando terminar con su propia vida por la tragedia. Pero con la ayuda de su familia y amigos, así como la ayuda que necesitaba para su salud mental, estaba sobrellevando la situación y avanzando cada día hasta el punto en que ahora mencionó que consideraba que le estaba yendo bien. Respecto a la sentencia, fue breve. Ninguna sentencia, por dura que fuera, le devolvería a sus hijos. Una sentencia de morición le habría dado lo que quería y no había podido lograr por sí misma, pero dudaba que una sentencia de cadena perpetua la hiciera cambiar de opinión, ya que siempre había estado orgullosa de vivir sin arrepentimientos. Jason mencionó que sus suegros le habían estado poniendo las cosas difíciles. La casa en la que había vivido la familia pertenecía a la familia de Brandy, por lo que lo echaron y tuvo que involucrar a las autoridades para recuperar sus cosas ya que cambiaron las cerraduras con todas sus pertenencias aún adentro. También escribió cómo se sentaban en sus autos mirándolo mientras visitaba las tumbas de sus hijos hasta el punto de hacerlo sentir incómodo al ir a verlos. Terminó su publicación diciéndoles a todos que valoren el tiempo que pasan con sus seres queridos, por mundano o tonto que parezca lo que están haciendo, ya que nunca se sabe cuándo ese tiempo puede llegar a un final abrupto. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gusta este tipo de historias déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.